Bienvenidos al segundo bloque de conexiones, en donde estuvimos hablando, o la conexión pasada estuvimos hablando sobre el origen de la consultoría de empresas y ya estuvieron haciendo una línea del tiempo en donde plasmaron o están plasmando las imágenes y eventos cronológicos conforme a la consultoría administrativa para darnos un panorama de por dónde va, ¿no? Entonces, eso ya fue la primera conexión. Esta conexión vamos a dividirla en dos momentos, por así decirlo. Uno en donde hablemos un poquito sobre los enfoques y todavía generalidades de la consultoría administrativa, y otra en donde hablemos un poquito de un análisis interno o qué es un análisis interno. En este final de camino o los enfoques de la consultoría de la administración, pues pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Es decir, puede ser un asesoramiento con una guía o con más, o con un poquito más de desarrollo, ¿sí? Y un poquito de ayuda en la praxis. Puede ser un método para contribuir con las organizaciones y en el personal, en el mejoramiento de la gestión y prácticas empresariales, y ver el desempeño individual y colectivo. Incluso cuando algunos hacen el método de coaching, que va a ser una materia que van a ver posteriormente, indirectamente el coach podría ser cercano a un consultor. La única diferencia es la manera en cómo está aplicando el servicio, en donde el coach va revisando periódicamente nada más la mejora o algo por el estilo, y el coach y el consultor sí tiene inferencia o injerencia en poder dar recomendaciones y poder dar ejemplos de las recomendaciones como tal, además de intervenir en el parte del proceso, ¿no? Entonces creo que va parecido como algo que podría ser una asesoría, podría ser un coach, pero está en la línea de la parte en donde tú le brindas un servicio y le brindas normalmente una línea con mejores prácticas. Es decir, no te pones a operar, pero sí estás más cercano a que una asesoría nada más. Muy bien. Entonces, es importante tenerlo ahí presente. El consultor también en algún momento está ahí facilitando contenido, prácticamente como lo podría hacer también un educador, ¿sí? Y está al tanto de las empresas como tal. Hay 5 o 4 objetivos que alcanzan los consultores. Primero, pues al final del camino, cuando te piden una consultoría administrativa, pues te piden resolver problemas, ¿no? Es decir, tenemos baja en ventas, estamos bajos en operación, o la operación de alguna manera no está funcionando bien, o tenemos una bronca fiscal o legal, o ¿sabes qué? Queremos conseguir más recursos, ¿sabes qué? Queremos disminuir algunos gastos, que serían los menos comunes. Bueno, todos parten de una problemática como tal, de una problemática que no han podido resolver ellos. Si ya llegaron a una consultoría, es que no están 100% seguros que esa es la solución, lo que han intentado hacer. Y están requiriendo un auxilio de un experto para poderlo realizar. Es decir, la inmensa mayoría de las organizaciones no requerirán un coach, perdón, un consultor o un coach o un asesor hasta que sientan que existan los problemas. Muy bien. Entonces, usualmente un objetivo general es resolver aquellas llamaradas que ya quemaron en parte de la organización. Pero también existen, ya una vez que se pide el servicio de consultoría, normalmente se puede evaluar o se puede pedir un servicio de consultoría para evaluar las mejores oportunidades. Es decir, ya cuando no es un primer servicio, que te pidan a lo mejor evaluar con tu expertise cuál de las alternativas o qué de lo que se está haciendo va por buen camino o no va por tan buen camino, y qué recomiendas. Es decir, a lo mejor alguien está haciendo una metodología para poder llegar a un camino y te pide a ti como experto si es un buen camino o no.
¿sí? Y sí lo hemos llegado, sí se ha llegado a ver mucho en la consultoría. Es decir, un abogado que incluso le diga a otro abogado que se está haciendo bien la chamba o no. O inclusive empresas que ya tienen a sus expertos allá adentro, pero que también le piden expertos afuera que lo validen para ver si va por ahí o si no, incluso poder descubrir algo nuevo que no tenían considerado. ¿Sí? Es casi, casi como si fuera un servicio de outsourcing la mayoría de las veces. ¿Okay? Luego también, para mejorar el aprendizaje, porque muchas veces, aunque mucho del contenido de aprendizaje en general lo puedes encontrar en un aula o en un curso o digamos que en internet, inclusive muchas de las respuestas, pues parece ser que es tanta y tan vasta la información que te puedes perder en eso y no saber si estás por buen camino o no. Les pongo el ejemplo, ¿se acuerdan que les comenté de un consultor que nos cobró 15,000 pesos por 2 días? En esos 2 días prácticamente nos hizo como un cursito de capacitación para poder dar respuesta a muchas de las dudas que estábamos generando al crear nosotros un proceso en el cual no estábamos 100% seguros que sí íbamos bien. Entonces, de alguna manera u otra, nos ayudó para encontrar nuevas oportunidades y al mismo tiempo mejorar el aprendizaje. Y ojo, da la cuarta en decir, pues también en el poner a práctica, es decir, muchos de los servicios de consultoría no acaban simplemente enseñando o no acaban simplemente observando, sino también supervisando que aquello suceda. Es decir, que ya todo lo que se puso en el plan, que todo lo que empezamos a voltear a ver como posibles respuestas, se ejecuten y esté al tanto y responsable o de alguna manera responsable de la ejecución de dicho programa, ¿no? Es decir, el consultor ya va poniendo ahí en práctica los cambios. ¿Y por qué haría eso un consultor? Y bueno, tal vez adelantándome un poquito, ¿por qué? Porque el consultor se enfoca mucho en dar supervisión a que se hagan las cosas que se recomendaron o que esté muy al pendiente de que todos hayan aprendido y entendido a la perfección lo que se recomendó. ¿Por qué creen, chicos? Al final del camino. ¿Por qué tanto interés en que se pongan en práctica los cambios? Para que todos vayan de la mano, podría decirse. Sí, para que todos vayan de la mano. Y hay un interés totalmente individual. Es decir, el consultor no lo hace simplemente por filantropía. Existe un interés individual. Pues por el simple hecho, por ejemplo, no crear su currículum, pero sí, oye, cuando yo voy acá a que alguien más me contrate, mira, yo hice esto en esta empresa y funcionó así, pues realmente de esto Exacto. está hablando. Totalmente sí, exacto. El currículum. Se va generando currículum con las empresas que has asesorado. Es decir, no, pones en juego tu nombre como consultor. Si de alguna manera tú pusiste o propusiste ciertas cosas y no funcionó y quebró la empresa, también viene a manchar un poco tu nombre como consultor. Si funcionó y escaló de alguna manera, pues puede ser parte de tu portafolio de éxito. Y luego vemos despachos de consultoría que andan presumiendo sus mejores casos, ¿no? Que andan diciendo, miren, pues nosotros hicimos esto, nosotros hicimos esto otro, hemos conseguido tantos recursos, hemos aumentado tantas ventas. Y eso termina siendo la manera en que las consultoras se venden a partir de los casos de éxito. Y ellos saben, o los consultores saben, que entre más casos de éxito tengan, pues menos vender necesitan. Al final del camino, el mejor abogado ya es, o el que reconoce a la gente como el mejor abogado, pues prácticamente le llegan solo los casos, ¿sí? O el que se reconoce como el mejor contador, ya que la sociedad lo reconoce como el mejor contador, le llegan solita a las empresas. Y no es así, bueno, también en la consultoría administrativa, diciendo que en Colima tienen poquitas consultoras administrativas, por cierto, pero las pocas conocidas, pues ya sabemos, o sea, más o menos se sabe un poquito de su historial de éxito. Y es decir, y así con las firmas, van viendo los tamaños de las firmas dependiendo de quiénes y de qué manera fueron. Entonces, esta es una relación bipartita. De hecho, de aquí sale un consejo.
si van a quererse dedicar a la consultoría, a las primeras personas que consulten, sean familiares y amigos. Y después de eso, a lo mejor un círculo de confianza. ¿Por qué? Porque pues al final, al primero vas a aprender en este proceso. Siempre, siempre hay una curva de aprendizaje. Y de alguna manera te va a servir eso, ¿no? Entonces, creo que al principio vas a tener que hacer ese tipo de cosas y después ir generando poco a poco tu camino. Entonces, mucho tiene que ver esa recorrelación, mucho esa relación entre empresa o emprendimiento y la persona y lo que te va generando. Muy bien. Entonces, bueno, poniendo un poquito ya en texto lo que ya estuvimos platicando, nada más decir que al final del camino ayuda a las metas empresariales. En resolver problemas gerenciales, pues el consultor es como una ayuda profesional que va teniendo y pues al final y también que van mejorando. Las empresas al final del camino necesitan no depender del consultor, porque el consultor no pertenece a la organización si es un consultor externo. ¿Ok? Y eso tiene que dejarlo súper claro el consultor o el asesor, si lo quieren ver así. Muy bien. Entonces, dentro de la consultoría existen diferentes momentos o diferentes características en donde vamos generando. La primera característica que comenta aquí es que es un servicio profesional. Al final del camino, las empresas te están requiriendo a ti porque tú sabes algo que ellos no saben o ellos infieren que tú sabes algo que ellos no saben. Entonces, normalmente el cómo te ve las empresas y cómo te ve las personas influye mucho en el servicio profesional que estés dando. ¿Sí? Piénsenlo en ustedes en servicios técnicos que hayan pedido y cómo una primera experiencia fue marcando la experiencia completa. Por ejemplo, se te descompuso me acordé del servicio de lavadoras que me comentaste hace rato, Karina, ¿no? Se descompuso la lavadora y imagínate que en este caso tu familiar llegase 2 horas después de la hora que quedó con un desconocido, ¿no? ¿Cómo sería la imagen? Sí, sería complicado, ¿no? Entonces, son cositas que van mermando, ¿no? Karina. Sí, ya desde ahí ya se empieza como a no creer mucho en el profesionista o en la persona que te va a asesorar o apoyar en algún servicio, en este caso. Sí, sí, exacto. Si te empiezan a decir, oye, nos vemos el miércoles y no llegó nada del miércoles, híjole, pues qué onda, ¿no? Ya va diciendo de qué tan bueno puede llegar a ser. O ya cuando lo recomiendas con ese mismo antecedente. Mira, es muy impuntual o es muy así o es muy así, ¿no? También. Exactamente. Exacto. Es decir, hablando de recomendaciones, hay recomendaciones positivas y recomendaciones negativas, ¿no? Yo lo acabo de vivir, chicos, de verdad, con un servicio técnico de refrigeración, donde una empresa no respetó una garantía y nunca más. Entonces, pues es un servicio poco profesional. Y un consultor, imagínense que un consultor o llegue tarde, o llegue en un estado indeseado, o llegue con algunas informalidades adicionales que no se prestó para el momento, pues probablemente eso merme en la experiencia de la consultoría, ¿sí? O que lo vieron demasiado improvisado, ¿no? Entonces, empieza a perder credibilidad un consultor cuando llega a tener ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, va la primera característica. Si en el mundo de la consultoría, pues mucho te vendes tú mismo, o el despacho se vende su propia imagen y lo que llegue, ¿sí? Si vas a dedicarte a una consultoría de marketing, pues probablemente queremos ver que la mejor publicidad salga de ti, ¿no? De la promoción de la consultoría de marketing. Si es un despacho de abogados, ya hay una preconcepción de cómo se debe ver un abogado, ¿no? Y entonces ya vas juntando ese tipo de cosas para que las personas tengan el efecto halo de pensarte como profesional. También otra característica es que la consultoría suele ser consultiva. Es decir,
por más que tú digas como asesor o consultor, ¿sabes qué? Deberías hacer esto, termina siendo recomendación. Como en la conexión pasada me acordé cuando comentaban de que pues al final del camino el proceso y el producto y la experiencia lo lleva el cliente, y es totalmente cierto. Por más que el consultor diga, es que se tiene que hacer C, si el empresario dice no es C, es D, pues en una de esas se hace lo que el empresario, al final de cuentas la empresa es de esa persona. Es decir, tú puedes dar recomendaciones, recomendación de recomendación, y el empresario puede tomarla o no. También incluso el consultor puede ya llegar a un momento en decir, ¿sabes qué? Pues mejor no te doy a consultoría. Les dije que el nombre del empresario, el nombre del consultor está en juego. Si ve que no está funcionando, mejor cortar en sano, ¿no? Entonces, sí también un consultor debería saber qué empresas puede consultar y qué empresas le conviene consultar. Porque si de plano estás dando algunos consejos, una consulta, ¿no? Una consulta, y ves que no están aplicando nada de eso y ves que todo va al despeñadero, pues antes de que tú te metas en ese despeñadero, ¿no? Así como, ¿sabes qué? Creo que tú necesitas este proceso, a lo mejor te recomiendo a alguien, o a lo mejor, si no vas a estar siguiendo esto, mejor no te esté cobrando consultoría y ay, ¿vale? Entonces, también en este caso, sí hay cierto poder del consultor, dependiendo de lo que hayan puesto en el convenio, en el contrato que hayan hecho con consultoría, ¿sí? Otro detalle, el servicio de consultoría, y ténganlo súper subrayado es temporal. El consultor debería ser siempre por un objetivo o por una serie de objetivos, pero no estar de cabecera. Y normalmente la consultoría son por una serie de cosas, y si no está ahí, no va a ser consultor de ti de esas cosas. Y dejar bien en claro eso al consultor le va a traer paz mental. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se dedican a la consultoría y no dejan bien claro que es temporal, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a haber muchísimas de esas chats en donde te estén pregunte y pregunte y pregunte cosas sin costo de honorarios, ¿no? En donde va ahí como por adicional por la relación de confianza que se tiene con el empresario, con la persona que te está pidiendo asesoría o consultoría. Entonces, ahí puedes llegar a tener una bronca incluso de logística y muy cañona. Entonces, siempre se deja bien en claro que es por un tiempo determinado. ¿Sí, Karina? Maestro, pero ¿cómo se puede dejar en claro ese tipo de cosas? Si se supone que están para apoyar en los cambios que se le contrataron, ¿no? Convenio. Ah, ok. Escrito. Haz de cuenta que tú te amparas como consultor diciendo, mira, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, o vamos a estar en estas etapas, voy a estar de tal etapa, de tal fecha a tal fecha, fuera de esas fechas, si quieres entrarle, hacemos convenio nuevo. Y ya tú como que te amparas, ¿no? Porque si no, pues van a decir, oye, que tú estás para ayudarme. Por ejemplo, si tú hiciste un convenio de que le ibas a ayudar en sus ventas y después te van a decir, oye, pues es que necesito un abogado y todo eso. Y pues ya le cobraste lo de las ventas nada más, no del abogado, ¿no? Y dices, ¿de cómo no? En los convenios, o normalmente en los convenios existe una figura legal para no hacer otro convenio, que también es por escrito, que se llama adendum. Y tú en un adendum vas diciendo, ok, mira, lo que decíamos en el convenio, lo vamos a actualizar con esto nuevo. Y con este precio nuevo, ¿no? Sí, porque pues, imagínate que tú, Karina, de alguna manera, imagínate que tú fueras consultora de señor Joaquín, ya siempre invento al señor Joaquín, que fueras consultora del señor Joaquín, pues el señor Joaquín pues puede aprovechar que tienes una figura como autoridad para hablarte de 1000 cosas que no tienen que ver contigo, ¿no? O que no se las cobraste. Entonces, ahí puede ser un terreno bien complicado, porque decir, oye, ¿con qué cara? Pues ya le estoy cobrando de esto, y si no dejen claro de esta parte, pues se te puede ir encima. Y digo, en el mundo del emprendimiento sí me llegó a pasar.
personas que ya había terminado el proceso, pasaban 3, 4 años y seguían mandándote mensajes. Y es como de, ay, no, ya se terminó el proceso. ¿Sí? Si quieres entrar, entras de nuevo a un proceso y tiene costo. ¿Sí? Porque imagínate, si no dejas ese límite, pues en una de esas te llenas de clientes antiguos que no te pagan y no llegan clientes nuevos que te paguen. Ujú. Y entonces podría quedar muy mal económicamente esa persona. Entonces, siempre una consultoría tiene que dejar súper en claro que es por un tiempo. ¿Sí, Karina? Yo creo que también tú como empresa o como encargado o dueño de alguna empresa también tienes bueno, ¿cómo se puede decir? Como o sea, que ya te conocen cómo eres, si no eres una persona que acatas cambios o que aceptas alguna sugerencia o ese tipo de cosas, que ya Sí. con el hecho de que un consultor o una persona le diga voy a trabajar en la empresa fulana, ya sepan que no te van a hacer caso, ¿no? Exacto. Y también va a haber cierta reputación de algunas empresas o también de emprendedores. Estos experiencias que te estoy contando, Karina, eran del mundo del emprendimiento y, hay de todo. Como también en el mundo de los empresarios hay de todo, ¿eh? Los empresarios que por una corta feria ya se sienten que pueden hacer más de lo que realmente está en el contrato. Y, y que hay unos que te piden y te piden y te piden cosas y no se pagan. Y hay otros que sí son van a la línea. Y hay otros que les da ciertos consejos y no entienden esos consejos y toman desde la otra manera. Y hay y hay que ver cómo poder mediar eso. ¿Sí? Te comparto una de las experiencias, es que hay de todo, como les comentaba. Había una consultoría de emprendimiento y dejamos las líneas claras y aún así había personas que pensaban que este servicio de consultoría de emprendimiento era hacer labores, disculpen que lo diga, de capturista, de hacer labor secretarial, hacer labor operativa de su empresa, que no nos ajustaba todo el día, porque estás atendiendo más de una empresa. Entonces, era como, no, espérate, eso no fue lo que quedamos. Y lo tienes que dejar súper en claro, porque hay personas que sin... Por eso es importante un convenio, ¿no? Por eso es importante tenerlo por escrito. Porque si no, se te pueden trepar, literal. Buenísimo. Entonces, y aquí ya va saliendo algo que sí necesitamos contemplar, ¿no? Siempre aunque sea un contratito, y que dejen bien en claro de qué y de qué y de qué va a ser. Muy bien. Entonces, la siguiente cosa es que es comercial. Al final del camino, la consultoría es un servicio profesional y la gente lo compra. Es decir, es un servicio que se vende. Si estuvieras haciéndole de a gratis, totalmente a gratis, a un amigo, se le podría llamar consejo y acompañamiento. Si ya existe una relación de compraventa y existe de preferencia algo por escrito, ya podríamos hablar de una relación comercial. Y hay que dejar bien separadito que son clientes, no amigos, o podrían ser amigos, pero al mismo tiempo son clientes, ¿sí? A veces que no, es más, no solamente en el tema administrativo, en el tema psicológico pasa 1,500 millones de veces. Es decir, en donde ya llevan cierto tiempo y pareciera que se rompiera esa barrera y pareciera que ya no es una consultoría como tal, sino ya es como de vas a platicar los chismes. Y no, ya se rompe la parte profesional. Siempre dejar una marca, o es muy recomendable tratar de dejar una línea bien clarita en donde mientras esté el servicio es una relación comercial. ¿Sí? Y eso también te ayudará a cobrar tus servicios. Y también que usualmente se tiene que, aunque existe consultoría interna y ahorita vamos a platicar, se debe de considerar que el consultor debe de ser independiente de la compañía. Es decir, suele ser medio mal visto que el consultor sea interno, porque el consultor interno está cegado por su otra fuente de empleo. Es decir, oye, si está dando una asesoría o una consultoría
y en esa consultoría está implicado alguien que conoce o está implicado algo que estima, probablemente sesgue un poco su resultado, ¿no? O si está algo que odia del proceso interno, sesgue su resultado hacia lo que él opina, hacia lo que le conviene. Entonces, cuando existe una dependencia entre el consultor y la empresa, una dependencia completamente directa, es en donde empiezan los problemas también. Así como cuando se rompe la línea de lo comercial, así como cuando se rompe también la línea de lo temporal, cuando se rompe la línea de la independencia a la dependencia, ya hay broncas en la relación de consultoría. Es decir, el consultor tiene que poder ser o tendría que poder ser imparcial. En el momento en que su imparcialidad se ve mermada por una dependencia A, es en donde ya no son recomendaciones y consejos y asesorías útiles. ¿Sí? Entonces, el consultor también funciona de alguna manera como un árbitro. Al final del camino, el árbitro funciona desde afuera. Si imagínense que piensen en un partido de fútbol en donde el árbitro tenga una afición clara a uno de los equipos de fútbol, pues ¿cómo van a ser las decisiones? Al mismo tiempo, un consultor. Si el consultor tiene una afición hacia una de las líneas, ¿cómo creen que van a ser sus recomendaciones? Muy sesgadas. Y por eso hablamos que dentro de las independencias, dentro de todas las independencias están estas 4 independencias, disculpen. 4 independencias como tal, ¿vale? La primera es la independencia financiera. Ok, le pregunto a alguien de los de aquí. Joana, te alcanzo a ver. Joana. ¿Te ha pasado que te han pedido consejos tu jefe, por ejemplo? Are you there, Joana? Sí, a mí. No está. Huescas, cuéntame. Pero, o sea, como consejos de cómo, ¿qué se refiere? ¿Qué te ha pedido consejos tu jefe? No sé, Pues, un consejo, vamos poniendo que algo que nada que ver con el trabajo, un consejo de operativo. vida. Un consejo operativo, va. ¿Y qué pasa cuando le pide un consejo operativo, Huescas? Por ejemplo, es que en otras zonas hay gerentes que son nuevos, entonces no le hallan muy bien a veces a crear como métodos de prevención, Sí. ya sea a través de inventario o de seguridad. Entonces, como yo tengo un poco más de tiempo, pues ya más o menos sé que cuando tal vez hace falta algo, no sé, X producto es porque tal vez está pasando esto. Déjate oriento la pregunta. Déjate oriento la pregunta, Huescas, para que lo pienses. Imagínate que le tienes que dar un consejo, una asesoría a la persona con la que dependes económicamente. Que sabes que si lo pones, si lo pones muy en contra, puede despedirte. ¿Cómo das los mismos consejos que si no tuvieras esa presión? Y ahorita, Antonio. Pues es que sí es un arma de doble filo ahí. ¿Mandé? Es como doble filo, ¿no? O sea, sí, claro, que tú quieres dar un consejo de haz eso y sabes que si no le gusta tu idea, te puede despedir. Tú, ay, a ver, y empiezas a recularte, ¿no? Sí. sí. Ok. Bien, Antonio, ¿quieres comentar? Sí, bueno, es que lo que pasa, la pregunta que usted hace, realmente, pues la otra persona que en su momento dice, oye, pues a ver, asesórame cómo puedo hacer una cosa. Debe estar abierto, aún así, aunque sea tu jefe, debe estar abierto a esa idea que tú le vas a decir. Claro. Independientemente de que si le parezca o no, pues él te está pidiendo una
te está pidiendo ¿cómo se llama? Pues, Una opinión. una opinión, claro, o sea, él mismo está diciendo, oye, pues asesórame, no, a lo mejor yo no lo entiendo aquí en esto. Y debe estar abierto a, pues ahora sí que a la opinión que tú le des, aunque se la des mal. Porque Sí, para eso, o sea, él puede decir, oye, ¿sabes qué? Está bien, yo tenía a lo mejor otra perspectiva de lo que tú me estás diciendo, pero vamos haciéndolo diferente, ¿no? Y él ya también retroalimentarte en algo que a lo mejor tú piensas que está bien y cuando está mal, ¿no? Pero sí debe estar abierto. sí, ojo, ojo. Y aquí voy a dejar este comentario, o sea, es decir, es el debería. No todos los jefes así suceden, ni todos los reyes decían esto. Los reyes tenían consultores, se los juro, o tenían personas que les daban los consejeros, podría decirle, y si no les gustaba su opinión, fue ello, ¿eh? Los decapitaban. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues los otros andaban con el miedo terrible de buscarle la manera al jefe, pues para que no los decapitaran. Sí, decirle lo que realmente el rey o en este caso alguien de jerarquía quería escuchar, pues darle por ese lado. Le daban por su lado, era el avionazo, ¿no? Así es. Y a veces también pasa cuando no tienes independencia financiera. Terminas dando el avionazo o que las recomendaciones es, oye, por ejemplo, yo soy empleado acá y me conviene, por ejemplo, yo veo que el problema soy yo, ¿no? De loco voy a decir que yo soy el problema, ¿no? Entonces, porque pues me quito de la fuente de ingresos. Entonces, no, pues volteo a ver a otros lados que a lo mejor ni son el problema. Entonces, como dependes financieramente completamente, ojo, una relación de consultoría se cobra, tampoco nos engañemos, pero de una cosa es que que se cobre y otra cosa es que solo sea tu única fuente de ingresos. Si es tu única fuente de ingresos, es en donde empiezan los problemas. De hecho, lo podemos notar nosotros en el mundo laboral. Los que tienen una sola fuente de ingresos, véanlo. Y los que tienen 2 o 3 fuentes de ingresos, también compruébenlo. ¿Cómo era cuando tenías una sola fuente de ingresos a cuando tienes 2 o 3 fuentes de ingresos? Como que te empoderas más, ¿no? Y dices, pues al cabo que ya existe otra fuente y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la independencia financiera. ¿Ok? Muy bien. Primera independencia. Segunda independencia, independencia administrativa. ¿Sí? Normalmente el consultor no es un subordinado. Es decir, no, tu consultado no es tu patrón. Y hay que dejarlo bien en claro. Porque sobre todo en muchos empresarios, sobre todo de pequeñas empresas, empiezan a montarse como, bueno, yo te pagué como consultor, tu consultor debes hacerme esto, y debes de. Ahí es en donde vienen las broncas. A pesar que es una relación de consultoría, están a la par. ¿Sí? Y debe de considerar el otro, o una de dos, gánate el respeto del empresario, o tú ya tenías la fama suficiente como para que él te llegue con respeto y estén de iguales. Maestro, ¿Sí? puede surgir que un empresario, bueno, no creo, pero puede existir, de que un empresario no se anime a decirle a sus empleados lo que deben de hacer y por eso contrate este tipo de servicios. Como el de la mamá que dice que el policía lo va a regañar. Más o menos así, algo así, supongo. Puede suceder. Que quiera que contrate a una empresa consultora para que le haga trabajo sucio, sí se puede suceder. Okay. Pensé que no existía. Se supone que si es un empresario debe de tener la suficiente fuerza o el suficiente valor para decirle al empleado, ¿no? O al trabajador. Si te contara que hay más porcentaje, es más, yo te puedo decir que los empresarios que no se animan, por ejemplo, a despedir personas, son más de los que sí se animan. Es que pues son personas al final de camino y muchos de ellos nacen con un sueño y pues tienen los mismos miedos, ansiedades y con cualquier ser humano. Y es más raro a veces ver, sobre todo en emprendedores, en emprendedores es más raro ver aquel que tiene las fuerzas para poder hacer decisiones difíciles de aquel que no. Pero a mí como empleado me gustaría mejor que me dijera mi jefe, oye, ¿sabes qué? No estás funcionando por esto y esto, a que llegue un consultor y nada más no se elimine, ¿no? Por supuesto, pero me hiciste la pregunta y
te puedo decir que en emprendedores, sobre todo, y en empresarios hay de todo. ¿Nos vamos a conectar?